Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por favor, primero ayúdenme en registrando la asistencia, ¿sí? Para ya empezar con la clase. El día de hoy vamos a empezar con una unidad, con la unidad siguiente, que es la unidad 4, y la última de la asignatura de metodologías. Bueno, como su nombre mismo lo dice, la metodología en sí me permite documentar lo que es el software. La unidad anterior habíamos visto en referente a lo que es una metodología tradicional, la RUT, cómo se debería ir documentando. Ahora vamos a proceder a ir generando, ¿sí? O a ir estableciendo lo que es la metodología Scrum, ¿sí? Una metodología ágil, y cómo vamos a ir trabajando en esa metodología. Bueno, en forma general, la metodología Scrum se basa mediante una ingeniería de software, por lo cual ahí se va a ir implementando las fases que tiene la metodología. Es por eso que vamos a ejecutarle, ¿sí? Un proyecto y vamos a ir viendo cómo se debería hacer. En sí, la primera fase, que se basa en la de análisis, primero lo que necesitamos es levantar el ambiente de software. En este mismo es de levantar a qué empresa vamos a hacer, ¿sí? El proyecto, qué misión, qué visión tiene, cuál es la estructura orgánica, y ahí sí vamos a los requerimientos. La parte de arriba, que son la misión, visión y organigrama, no es necesario al principio, debido a que puede ser a una empresa que no está formada todavía, por lo cual no es necesario esos 3 requerimientos. Pero sí vamos a lo que es un requerimiento, a la parte de requerimientos funcionales y a los no funcionales. Como siempre hemos recalcado y todo el semestre hemos visto que un requerimiento funcional es cómo actor o cómo necesita el usuario que el sistema funcione o qué necesita. Entonces, en este caso, por ejemplo, el funcional está enfocado a los requerimientos de un sistema académico para el manejo de información. Entonces, los funcionales es gestionar los cursos, la formación, los estudiantes, lo que yo desee. Y los no funcionales, como nosotros decimos, es algo que necesita de apoyo el sistema. Entonces, que sea disponible las 24 horas, que sea confidencial, que tenga seguridad, ¿sí? Luego viene lo que es la definición del problema. En base a la definición del problema, nosotros habíamos visto en sí qué problema tengo, qué solución lo puedo ir dando. Es posible una o más alternativas de solución. Es por eso que aquí nosotros decimos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo en este paso? Es minimizar el tiempo de respuesta en procesos de actividad administrativa y académica. Los objetivos vueltas específicos, desde que tenga seguridad, mejorar los tiempos, que sea más rápido y poder ir generando diferentes soluciones. Esa es la parte primordial en la fase de análisis. Otra parte primordial es la que vamos a ver a continuación, que es el estudio de la factibilidad. Bueno, el estudio de factibilidad se divide en varios tipos de factibilidad con la vericidad, ¿sí? De ver si es que es factible emplear o desarrollar este software y cuánto tiempo me demoraré y el costo que me va a tocar. La primera factibilidad que nosotros tenemos es la operativa. La factibilidad operativa se basa, ¿sí? En todas las actividades y tareas que debe realizar el sistema versus lo que actualmente se está manejando. Por ejemplo, yo necesito hacer la inscripción y matrícula de un curso. Actualmente es posible que no tenga un sistema, pero lo manejo de manera manual, lo manejo en Excel. Ya viene a ser un sistema, aunque sea manual, pero viene a ser lo que actualmente me esté demorando. Entonces, por ejemplo, aquí, mi requerimiento en la inscripción y matrícula. Entonces, en el sistema actual, el tiempo es de 120 horas. El costo es de aproximadamente $8 por
por cada hora. Es decir, que a una secretaria yo le estoy pagando, digamos, 700 al mes. Yo puedo hacer una división al día o a las horas, cuánto más o menos me está costeando esa parte. Ahora, con el sistema propuesto, obviamente, sí, la inscripción va a menorar de 30 minutos, ahora va a demorarse 5 minutos. ¿Por qué? Porque va a ser más ágil, va a optimizar personas, ya va a ser automático y el costo obviamente va a ser mínimo. Entonces, esta es la factibilidad que yo tengo que ir verificando bajo las experiencias que yo haya desarrollado. Es decir, que yo como desarrollador actualmente yo sé que un registro cuánto más o menos se va a demorar. Un listar cuánto más o menos se va a demorar. Entonces ahí yo voy estimando los tiempos para mi sistema propuesto. Y el sistema actual se maneja con lo que me diga el usuario. Luego de eso vamos a lo que es la factibilidad, ¿sí? Que era operativa, pero ahí decimos que el sistema propuesto obviamente va a optimizar los costos y los tiempos frente al sistema actual. En el caso que esto exceda, o sea, el tiempo y el costo exceda al sistema actual, ¿qué va a ocurrir? Que de aquí no va a ser factible, por lo cual ya no necesitaría ir empleando las otras factibilidades, sino desde este momento ya ir indicando que no es tan factible ir generando el mismo proyecto, porque puede ser que la tecnología es más cara, se demora más tiempo, entonces tenemos que ir viendo ya desde aquí. Luego la otra factibilidad es la técnica. En esta factibilidad técnica se basa en lo que es el hardware, el software y los recursos humanos. Dentro del hardware se dividen en dos partes. En el hardware reutilizable, es decir, lo que yo ya tengo. Por ejemplo, tengo impresoras, tengo una computadora, un switch y una red. Ya tengo aproximadamente está valorado en $1,480. En cambio, entre el hardware que se debe de adquirir, por ejemplo, yo puedo necesitar un servidor, una computadora, un cable de red, suministro. ¿Y cuánto me va a costar? 950. ¿Sí? Luego viene lo que son el software. En el software también se divide en software reutilizable y el software que se desea o que se debe adquirir. En el software reutilizable es lo que yo voy a emplear, ¿sí? en mi proyecto. Yo voy a emplear un sistema operativo, yo voy a emplear algún documento o algún formato de Office y voy estimando. Mientras que el software que se debe adquirir, aquí tiene que estar el nombre de mi software. Entonces yo le digo que a mi sistema le voy a llamar ISP, ¿ya? Entonces ahí le digo cómo se llama mi software y cuánto es el valor solo del software, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuánto va a valer mi software? Vamos a ir viendo, ¿sí? Mediante una herramienta que se gestiona para poder saber mediante las líneas de código cuánto aproximadamente yo debo de valorar mi software estimar cuánto yo más o menos le debería cobrar. Dentro de la capacitación vuelta de recursos humanos, aquí yo tengo que describir qué necesito o qué después de la implementación lo voy a hacer. Por ejemplo, en esta parte yo digo que yo le voy a capacitar a los usuarios de la administración de la aplicación. ¿Cuántas horas necesito y cuánto estimo el costo que se va a generar con sus temas? Entonces, tanto la administración como la operación. Aquí yo tengo que ir viendo si es factible, ¿sí? Todos los recursos. Luego vamos a la factibilidad económica. La factibilidad económica igual se basa en los requisitos o funcionalidades que va a tener mi sistema. Yo le digo que actualmente para la creación contempla con tanto de inventario. Entonces, esto es lo que yo ya contemplo. Yo ya contemplo con mobiliario, con equipo de computación, con un edificio, con lo que yo contemplo. Ahora, luego de esa parte, por eso es la inversión, ahora luego de eso va la explotación, que yo al momento de que yo crea el sistema, yo necesito darle un mantenimiento al equipo de cómputo, de oficina, a los útiles de oficina. ¿Y qué necesito?
Ahora, para otro requisito, ¿qué necesito? Un esfero, un cuaderno, una hoja, lo que yo requiera y se va estimando. Obviamente, la inversión va a ser un poco menos que la de explotación, pero hay que ir viendo que con el sistema propuesto, ¿sí? Yo tengo que ir viendo que voy a tener una ganancia posteriormente bajo la explotación. Y va el resultado, que yo le digo, el sistema actual, la inversión fue de 4.500 con lo que empezó. Y la explotación sale de 104 millones, tal, tal, tal. Entonces, por eso en el sistema propuesto, la inversión va a ser del costo del software y la explotación obviamente va a ser menos. ¿Por qué? Porque al momento de generar o emitir una acta, lo único que necesito es las hojas y automáticamente el sistema va a realizar los registros. Entonces, ahí va a haber lo que es el punto de equilibrio. Lo que nosotros manejamos una barra, ¿sí? O gráfico de punto de equilibrio en el cual le digo, el sistema actual va aumentando, mientras que el sistema propuesto va siendo un equilibrado para decir que sí es factible en la parte económica y decir que sí puede emplearse en ese proyecto. Asimismo, yo puedo ir estimando aproximadamente en cuánto yo puedo obtener la ganancia o recuperar la inversión del producto. Es decir, que cuando yo digo con la explotación, yo digo más o menos en 5 meses, voy a recuperar el costo invertido. No sé si hasta aquí la factibilidad. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, hija, por mi parte no hay ninguna pregunta. Si Ya. acaso quisiera saber la línea que era más o menos vertical, de esa línea de qué era, qué representaba. La línea la que es el punto de equilibrio, la que es casi vertical o recta, La se rosa. podría decir, es la de el sistema propuesto o el sistema que yo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el sistema actual, yo tengo una inversión baja, pero esto a cada vez que vaya haciendo la explotación va a ir incrementando, ¿sí? Se va a ir para arriba. Mientras que un sistema propuesto originalmente siempre va a manejarse esos mismos valores. Puede ser que un poco menos o puede ser que un poco más. Es por eso que el punto de equilibrio, al momento que se dice aquí, esto va a ir aumentando, pero menos, o sea, no va a ser el incremento muy alto cada vez o cada año, se podría decir. Eso nada más. ¿Alguna pregunta adicional? Ya, eso es lo que es la factibilidad. Yo voy a ir estudiando o yo preveo primero, esto es lo primero que yo realizo dentro de mi software. Estudio cuán factible es en la parte técnica, la parte de económica, la parte legal, la parte de nosotros, en la parte específica de cada área que nosotros tenemos, ¿sí? Y vamos a ir estimando. Como yo les decía, la factibilidad primordial que nosotros estamos viendo es la operativa, que si en la operativa ya vemos que se excede el tiempo o el costo, automáticamente yo voy a decir que no es tan factible y por lo cual no necesito desarrollar todo lo que es el documento, sino ya puedo dar un criterio bajo lo que se quiere hacer. Entonces, esto es lo que es la factibilidad. Ahora, después de la factibilidad tenemos lo que son los beneficios. Dentro de los beneficios, yo digo cuáles son los tangibles y cuáles son los intangibles. ¿Qué beneficios va a dar mi software o mi sistema que voy a desarrollar? Por ejemplo, el beneficio tangible es de que el personal va a tener experiencia y va a manejar el sistema. Va a poder generar informes al momento, va a poder ser accesible la información, tener un almacenamiento correcto. ¿Cuáles son los intangibles? Es la optimización de tiempo
el mejor acceso a la información, la eficiencia, la reducción de errores. Obviamente no vamos a decir que no hay errores, pero sí podemos reducir menos para que se genere controles varios y ir optimizando el proceso. Dentro de la factibilidad legal que nosotros también tenemos, aquí se dice que el software sí se puede generar lo que es la propiedad de la ley de prioridad, se podría decir, en la cual también damos lo que es la propiedad intelectual, derechos de autor y todos los beneficios que nosotros decimos. Este sistema está generado, eh, sí, mediante el artículo tal, el cual es software libre y puedo ir gestionando. Luego de eso, vamos a la siguiente parte de la fase de análisis, en la cual es la planificación del proyecto. Aquí se hace ya el presupuesto. Entonces yo digo, tal funcionalidad, si digamos necesito administrar la información de usuarios, ¿ya? ¿Cuánto tiempo yo asumo o considero que me voy a demorar? Lo más óptimo, un 50 horas, 50 minutos, 50 días, ahí lo tienen que ir especificando. ¿Cuál es el más probable? ¿Sí? ¿Cuál es el pesimista y cuál es el valor esperado? En esta parte nosotros hay que considerar y hay que verificar que nosotros podemos dar unos tiempos aproximados, ¿sí? En los cuales yo voy a decir cuál es en este requisito, ¿sí? En el requisito de gestión de usuarios, cuál es el óptimo, 50 minutos. ¿Cuál es el más probable? 40. ¿Cuál es un pesimismo o sea, un valor pesimismo o un tiempo pesimismo de generación? Es de 45 minutos. Pero, ¿cuál es el valor esperado que máximo yo podría considerar? Es del de 43 minutos. Y así mismo, ¿cuánto costo más o menos me vendría a valorar esta parte? Entonces, todo esto yo voy a ir estimando, ¿sí? Aparte de los requisitos, yo vuelta voy a ver lo que es mi base de datos. ¿Por qué se debe de contemplar aquí mi base de datos? Porque yo para diseñar lo que son procesos almacenados, trilles, funciones o algo necesario de la base de datos, yo también voy a necesitar un tiempo. Y es por eso que ahí se hace, ¿sí? ¿Cuánto es el total del valor esperado y cuánto es el costo total que yo considero en mi proyecto? Pero esto es mi estimado. Ahora, luego del estimado se va a comparar con un modelo matemático. En el modelo matemático se utiliza, como les decía, lo que son las líneas de código. En estas líneas de código se utiliza un software que se llama Cocomo, en el cual me permite ir generando, ¿sí? Mediante las líneas de código, son 4168 líneas y ahí me va a decir cuánto tiempo me voy a durar. Tengo 6 meses con 8 días laborables, ¿sí? Involucran a 2 personas, que en la cual se presenta o se considera un aumento de 4 personas para que la duración sea un poco menos, con una reducción de 2 meses y medio. Les pongo un ejemplo. Entonces, para eso se utiliza esta herramienta, que es Cocomo. La herramienta Cocomo en sí se utiliza en lo que es el lenguaje español, diré inglés, en el cual yo voy a generar varios modelos, ¿sí? Mediante un proyecto. Entonces yo tengo aquí el nombre de mi proyecto y voy generando los módulos, ¿sí? ¿Qué son los módulos? Los módulos es, por ejemplo, las agrupaciones o los grupos que va a tener mi sistema. Por ejemplo, un sistema de facturación va a tener el módulo de compras, de inventarios, de ventas, facturas, les pongo ahí así. Y ahí yo voy diciendo cuánto tiempo necesita, cuál es el esfuerzo que se necesita, cuál es el costo, y yo puedo ir gestionando. Y acá yo le digo cuántas son las líneas de código que yo requiero. Para ahí automáticamente me va a ir calculando el valor óptimo, el más probable y el pesimista, para así ir diciendo cuánto tiempo me voy a demorar, cuánto costo me va a salir y todo lo demás. Para eso se ha generado lo que es una guía de Cocomo, en la cual me dice qué hace cada
campo o cada parámetro. Entonces yo le digo, por ejemplo, aquí hay los multiplicadores de esfuerzo versus los multiplicadores de esfuerzo, pero en diseño anticipado. También tenemos lo que son el modelo de diseño anticipado y el post-arquitectura. Cada campo o cada componente que tiene aquí está en la guía de Cocomo, el cual me especifica qué hace cada uno. Y esto lo vamos a ir generando o facilitando cada una de las acciones, enfocadas obviamente a lo que yo tenga que realizar. ¿Sí? Ya vamos a hacer ejemplos para que se den cuenta cómo se realiza. Luego de la facilidad de que me diga cuánto verdaderamente me va a costar mediante una herramienta, yo le digo ahora sí cuál es el presupuesto que necesito vuelta en el recurso humano. Es decir, ¿cuál es el gestor del proyecto? Es decir, el dueño del proyecto, el que va a gestionar el proyecto, cómo se llama y cuál es el sueldo que le voy a dar. Son los analistas, cuáles son los programadores, cuáles son en todos los roles que tenga esta metodología o, los elementos que tengan en su sistema. Entonces, de ahí estimo. Asimismo, yo digo luego, ¿qué características del hardware para el desarrollo? Es decir, cuando yo necesite desarrollar, ¿qué herramientas necesito y cuáles son las características de estas herramientas tecnológicas? Puedo necesitar una PC, una laptop, una impresora, ¿ya? Ahora, luego de eso necesito saber cuál es la de implementación o la de desarrollo, ya la de ejecución de mi proyecto. Asimismo, voy a decir cuál es el software para mi desarrollo y cuál es el software de mi sistema que voy a emplear. Entonces, basado en eso, toda es la fase de análisis para llegar al punto de la planificación temporal, en la cual se elabora lo que es el cronograma de trabajo. Dentro del cronograma de trabajo se utiliza se podría decir, herramienta tecnológica en la cual me permite ir gestionando los recursos, los días, las actividades que vaya teniendo. Para eso se utiliza lo que es la herramienta Microsoft Project. Sí, hay diferentes versiones. La que vamos a utilizar es la del 2010, ¿sí? O hay hasta el 2016, pero la del 2010 es un poquito, se podría decir, menos pesada, en la cual va a ir gestionando. Igual, en esta plataforma o en esta herramienta, el link de descarga está en el aula virtual para que ustedes puedan irse realizando lo que es la plantilla. Por ejemplo, aquí me va a pedir primero lo que es las actividades, ¿sí? Y en esta parte me va a hacer el diseño o el diagrama de Gantt, en el cual se va a ir haciendo la línea de tiempo que me va a ir estimando. Entonces yo le digo, ¿cuál es el modo? Yo voy a programar manualmente o hacer una programación automática. Por lo general hacemos la automática para que yo voy a ir estimando los tiempos. ¿Cuál es el nombre de mi actividad? Digamos, gestión, gestión de usuarios, ¿ya? O primero se sabe poner lo que es la fase de inicio, ¿ya? Y digo cuánto tiempo voy a hacer. Me voy a tomar 10 días. En este caso, cuando yo te diga 10 días, me dice, a ver, ¿desde cuándo voy a comenzar? Desde el 21 de septiembre. Yo puedo ponerle antes, ¿sí? Pero aquí me va a decir, deseo mover la tarea para que comience antes de la fecha de mi proyecto al que estoy actual. Puedo hacer esa o puedo hacer de otra manera. O poner la fecha actual o poner la fecha siguiente. Yo puedo ir gestionando, decir que yo recién voy a empezar desde el miércoles 30 y se va a gestionar. Ahora, en esta parte, si se dan cuenta, aquí dice, esta tarea tiene una restricción, no comenzar antes del 30, ¿sí? Luego, vuelta, voy a decir otra actividad. Esta actividad yo le voy a decir, digamos, aquí sí, fase de inicio, lo que es requerimientos, ¿ya? Funcionales o elaboración de requerimientos, como yo le decía. Digo que aquí me voy a demorar 5 días.
Asimismo, yo le puedo decir que empieza igual el 31, o puede empezar antes o puede empezar después. Ahora digo, luego también puedo decir lo siguiente, que luego de este requerimiento funcional, yo vuelta voy a hacer lo que son los requerimientos no funcionales, pero le tengo que decir que de esta me voy a demorar 2 días, pero aquí en predecesoras voy a poner el número 2. Entonces, ¿qué dice aquí? Que luego de que termine esta tarea, ¿sí? Es el número de fila, le pongo aquí, que luego que termine la actividad 2, hago la actividad 3. Y luego de la actividad 3 voy a hacer otra actividad. Entonces puedo poner aquí 2, ¿sí? Automática. Y aquí puedo poner la 3. Y así se puede ir gestionando y ir asignando la parte que yo requiera. Ahora, dentro de esta, digamos que yo necesito también poner los recursos. Entonces, luego le doy, selecciono la celda de predecesoras, doy clic derecho y pongo insertar. Al momento de insertar me va a decir qué campo yo requiero. Entonces, puedo poner porcentaje de trabajo completado. ¿Sí? En este caso digo, tengo recién la fase, tengo en la fase 20%. En requerimientos del 1%, en los requerimientos funcionales del 3% y en activar 5%. Y así voy generando. También puedo insertar otra en la cual yo les decía que son los recursos, hay también costos reales, ¿sí? Recursos, no, aquí son, perdón, insertar, fechas, puedo poner fechas, marcas, mensajes, ¿sí? Puedo poner si tengo algún, se podría decir retraso en alguna actividad, yo lo puedo ir generando y puedo ir gestionando todas las actividades o recursos que ustedes van a ir viendo aquí. Entonces, esta es una plataforma, Project tiene varios componentes, si se dan cuenta es casi como una hoja de Excel, pero tiene más actividades que nosotros vamos a ir viendo, se podría decir cada una de ellas lo que va a contemplar. Entonces, por ejemplo, yo le seleccioné este recurso y yo le puedo decir que ya me señale que tiene el 75%, que ya tiene el 50%, que tiene el 25%. Entonces, yo puedo ir gestionando estas actividades y ya vamos a ir viendo cómo ir generando todas estas partes. Tenemos aquí la pestaña de archivos como para guardar las tareas, la parte de recursos, aquí está la fase de, aquí es asignar recursos que yo les decía, distribución de recursos, tenemos la parte de proyectos, que puedo ir gestionando o calcular el proyecto, cuánto me va a costear, ¿sí? Aquí al momento de calcular, siempre y cuando tenga aquí ya los costos asignados, ya me va a decir cuáles son, puedo generar informes visuales e informes predeterminados o predefinidos, cuál es la vista que yo desee ver, puedo generar mediante calendario, diagrama de red, otras vistas, ¿sí? Y le agregando formatos que obviamente son colores que se puede ir gestionando dependiendo de las necesidades. Es una herramienta muy completa que ya vamos a ir viendo progresivamente estas dos herramientas que yo les digo, que es Cocomo y lo que es Project. Continuando con la plataforma, ¿sí? Esta es la fase de análisis. Y aquí le pide lo que es el cronograma y lo que es el diagrama de Gantt. Aquí en el diagrama de Gantt le va a decir qué actividades están y cuáles son los recursos. En esta misma plataforma me sale lo que es el análisis de rutas críticas. ¿Qué quiere decir en eso? Que al momento de ir viendo un requisito, cuáles son los posibles cambios que se pueden ir dando. Posterior a eso vamos ya a la siguiente fase, que es la de diseño. Como yo les decía, nosotros la primera que tenemos es la arquitectura del sistema. Aquí se da un pequeño párrafo que dice la arquitectura de un sistema, ¿sí? Va a ser la de cliente-servidor, en la cual se basa o permite integrar los productos de la plataforma, de las facturas o lo que yo desee hacer y cuál es la estructura, cómo se va a manejar.
También tenemos lo que es el diseño de estándar de codificación, que aquí yo le digo cómo voy a programar. Hay dos tipos de estándar, que es el upper camel case y el lower camel case. El upper camel case es de que la primera letra de cada palabra debe de estar en mayúscula, y el lower case es similar al anterior, pero que cambia, que la primera debe de estar en minúscula. Ese es el cambio que se da en estas programaciones. ¿Por qué es primordial? Porque siempre necesitamos estimar o hacer más sencillo que todas las personas entiendan este lenguaje o esta programación que se haya ido dando. Entonces, luego viene lo que es el diseño de la base de datos. El primero que vamos a ver es el modelo entidad-relación. Hay diferentes formas gráficas que se le puede dar como modelo entidad-relación, pero como ustedes ya están viendo en base de datos, ustedes dependen de cada tabla qué atributo va a tener y cómo se van a relacionar esta tabla con otra tabla, cómo se van a ir desarrollando para posteriormente hacer lo que es el diseño de datos. Un diseño de datos viene, o diccionario de datos, es de cada tabla. La tabla de, digamos, docente tiene tales atributos, de qué tipo de datos son, si son primarias o foráneas. Entonces luego viene el modelo físico y los casos de uso, en el caso que nosotros tenemos, y aquí se elabora lo que es una bitácora de casos de uso. Si tengo un caso de uso, por ejemplo, yo le digo cuál es la descripción, a qué actores están predeterminados, cuáles son las precondiciones y cuál es el flujo normal de trabajo. Continuando con esto, ya viene lo que es el diseño de interfaz. En el diseño de interfaz, como nos hemos ido manejando, es elaborar formatos, ¿sí? Por ejemplo, aquí el menú principal, ¿sí? Va a tener archivos, datos, programas, pagos y ya. ¿Cómo se va a subdividir? En tales opciones. Ahora, por ejemplo, una pantalla, ¿cómo va a estar diseñada? ¿Cómo va a estar un insertar? ¿Cómo va a estar un modificar? ¿Cómo se va a realizar? Luego de eso, nosotros decimos cuál es el funcionamiento que tiene mi metodología. ¿Qué voy a contener o qué voy a elaborar? El Product Backlog, el Sprint Backlog, cómo lo voy a realizar la ejecución o la planificación, cada tiempo me voy a reunir, cuáles son los roles del proyecto, ¿sí? Y en esto de los roles del proyecto o los usuarios, yo le digo, el usuario administrador, ¿qué nomás va a poder hacer? Para ahí sí, generar mi Product Backlog y decir, el requisito 1 va a tener el esfuerzo de 36, el requisito 2 va a tener el esfuerzo de 20 horas y así poder ir gestionando para ir documentando, que ya es la fase de desarrollo en la cual yo tengo mi Product Backlog y genero mi sprint. Dado mis sprint, yo documento las historias de usuario, las tareas de ingeniería y las pruebas de aceptación. No sé si tenemos alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se entendió? ¿Alguna duda que tengamos en referente a lo que es la aplicación? Hemos visto ya la parte teórica, cómo se fundamenta, cómo se crea cada una de ellas, para posteriormente ya especializarnos en los dos software que les acabé de indicar, enfocados a lo que es la estimación de costos y a la planificación de un proyecto. No sé si tenemos alguna pregunta contemplada lo que es el software, la metodología. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿no? No. Continuemos. En la aula virtual, perdón, ya está activo lo que es la unidad 4. En este está el material de apoyo y está contemplado las 3 actividades continuas enfocadas a lo que es la aplicación de un proyecto de metodología Scrum. En la parte de la metodología Scrum, sí, igual se va a desarrollar un proyecto, ¿sí? Enfocado a vuelta a la metodología Scrum. La metodología Scrum tiene varios puntos, pero se ha enfocado o se está participando todo lo que es más esencial. Es decir, lo que es el ámbito, incluir la descripción de la empresa y a quién va dirigida y la estructura orgánica, los requerimientos de usuario, los funcionales y los no funcionales, la definición del problema, el estudio de factibilidad y los beneficios tangibles. En este igual se va a trabajar o se puede trabajar en equipos, ¿sí? Los estudiantes podrán generar lo que es la fase o el tema en el foro de tutorías, el grupo, perdón, para yo poderles asignar el tema. Van a poder hacer en equipos de 4 personas o de manera individual y se lo deberá entregar en la plantilla de entrega de actividades. En esta parte hay que considerar que está activo hasta el 9 de octubre la entrega de la actividad. Asimismo, con el mismo tema se va a trabajar lo que es la actividad 10, enfocada a la planificación. La actividad 10 igual es en equipo porque se va a continuar con el mismo tema, pero en esta se va a hacer lo que es la estimación de costos, ¿sí? Con la herramienta de Cocomo y la planificación del screen utilizando el Microsoft Project y anexado la reunión de la planificación, simulando una reunión. Entonces, en esta parte se ejecutan las dos herramientas que vamos a ir viendo para que ustedes puedan ir generando. Igual está activa hasta el 9 de octubre para que puedan contemplar. Ahora, en esa parte, sí, en el foro de tutorías, ahí van a escribir los grupos de trabajo para poderles asignar los problemas para esta actividad. Asimismo, están 2 actividades de apoyo, que es un glosario, sí, enfocado a la metodología Scrum, un crucigrama para el apoyo, ¿sí? Y está activo como otra actividad calificada lo que es el cuestionario. Un cuestionario está de la actividad de la metodología Scrum enfocado a los temas del desarrollo del sprint y los diagramas detallados de las fases, es decir, enfocados a todas las fases que debe de tener la metodología Scrum y cómo se las debe aplicar. Igual está activa hasta el 9 de octubre para que lo puedan ir realizando. Dentro de la misma, ¿sí? Hasta esa contemplamos como actividades calificadas, teniendo pendiente la evaluación del segundo parcial, que esa se la vendrá haciendo progresivamente, ya después de estas semanas, como les decía, ya hasta la segunda semana o hasta hasta la segunda semana se tiene prácticamente clases completas y de ahí ya vienen lo que son las evaluaciones del segundo parcial, finales, la defensa de su proyecto de aula y en el caso de ser necesario, supletorios. Entonces, eso para que lo contemplen, que lo trabajen. Acuérdense que tienen las otras 2 actividades pendientes de la metodología RUT, que está hasta esta semana, ¿sí? Para que lo puedan realizar. En el caso que necesitaran alguna tutoría adicional, saben que me pueden escribir. No sé si alguna pregunta adicional tenemos, chicos. ¿Alguna pregunta?
Por mi parte, ninguna pregunta, Inge. Ya, gracias. Cintia, ¿alguna pregunta más, chicos? No, Inge, por mi parte todo claro. Ya. Bueno, las dos actividades no son muy largas las siguientes. Creo que la metodología RUD es un poquito más larga porque obviamente se tiene que documentar un poco más. Entonces, eso para lo que lo consideren. Sí, estamos ya próximos a acabar el semestre, entonces traten de trabajar. Dado las dos software que me faltaría, ¿sí? Lo que es Cocomo y Project, emplearíamos las otras reuniones para lo que es elaboración de su proyecto de aula. También que, como les decía, en la metodología Scrum ya vamos a enfocarle un poco más a su proyecto, pero necesito que conozcan todo sobre el problema, qué requisitos van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál es la idea de plantearse ese proyecto. Entonces, para poderles yo guiar un poco en la asignatura o cómo alinearle a la asignatura que nosotros estamos dando. Eso nada más, chicos. No sé si no tenemos alguna duda más, nos quedaríamos hasta ahí y nos veríamos la próxima semana. Y cualquier cosa ya saben que me pueden escribir. Hasta luego, chicos. Pasen bien. Cuídense mucho.